Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Félix Ricardo Valles Ibarra. Soy estudiante de medicina para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Voy a explicar la dermatitis por contacto y la dermatitis seborreica. Esto en el módulo de atención integral del adulto 1, impartido por la profesora doctora Angélica Irene Mandujano Sánchez. Empezaremos por la dermatitis de contacto. Para esto vamos a abordar algunas definiciones de algunos autores. Por ejemplo, en este menciona que es un síndrome reaccional causado por una aplicación de una fuente de contacto de una sustancia en la piel, en la cual puede ser directa, aerotransplantada o con objetos ya contaminados. Para la guía de práctica clínica vamos a tener que es una dermatosis inflamatoria aguda o crónica que se presenta en respuesta a agentes externos cuando entran en contacto con la piel. Para este otro autor dice que representa la respuesta inflamatoria de la piel a múltiples agentes exógenos que pueden ser alérgicas e irritativas. Finalmente, para este último autor dice que es un estado inflamatorio reaccional de la piel debido a una aplicación directa de cualquier sustancia química que pueda producir daño directamente o a través de un fenómeno inmunológico. Entonces podemos llegar a una definición en concreto que es un proceso inflamatorio agudo expresado en la piel por irritantes con iniciación en el sistema inmunológico a través de una respuesta de hipersensibilidad a agentes químicos aerotransplantados o por objetos contaminados. Además es importante dar a conocer el tipo, puede ser irritativa, fototoxicidad, alérgica o fotoalérgica. Como datos epidemiológicos vamos a tener que en México en la consulta dermatológica representa un 4 a 7%, siendo más común en mujeres con una topografía más frecuente en las manos. Y la dermatitis irritativa es la responsable o la más frecuente en un 80%. Después, seguida de ellas, la dermatitis alérgica por contacto es la causante del 20% del resto de las dermatitis. Como factores de riesgo ocurre después de una exposición única a una sustancia agresora con una reacción y concentración. Es importante tener en cuenta estos aspectos, que se requiere una concentración y penetración, así como un tiempo de exposición de la sustancia para provocar ya sea una sensibilización en el sistema inmune o una reacción irritativa o de la dermatosis como tal. Va a suceder a cualquier edad, no hay un predominio de edades, y las principales causas aquí en México, mencionar que va a depender de cada país. Tenemos a la hiedra venenosa, el níquel, que lo vamos a encontrar en los accesorios de las chicas, como aretes, pulseras, cromatos o cromo en los productos de construcción, y los agentes químicos para la industria química, obviamente, y también vamos a ver que por medicamentos. Como vemos, no tiene una predilección por sexo, sin embargo sus agentes principales causales sí van a tener un predominio. Por ejemplo, el níquel pues lo vamos a ver más en las mujeres por los accesorios que utilizan y que cambian a cada momento, como son los aretes, las pulseras, y para los hombres el uso de materiales de construcción. También existe la dermatitis por látex para personal médico, aunque se ve muy poco, y para el papel para empleados administrativos, así como la iatrogenia, es decir, una afección en su trabajo ocupacional. Representa también el 20-25% de las enfermedades laborales, y en los neonatos el 20% de estas dermatitis es causada por metales, detergentes, que a veces también se utilizan como fragancias en la ropa, y el exceso de medicación o medicamentos como tal. Su cuadro clínico va a ser con un franco predominio en la parte de la piel expuesta, principalmente, como ya se mencionó, en las manos. Pueden tener tres tipos de evolución: la aguda, la subaguda y la crónica. Más adelante en la diapositiva siguiente la vamos a desglosar. Y vamos a entender que va a ser una sustancia que entra en contacto con la piel, pero que no pasa la circulación sistémica, salvo la dermatitis alérgica. En esa sí, pero va a haber una condición. Vamos a ver más adelante cuál es. La sustancia simple o el agente químico simple también se le va a llamar como hepteno. ¿Okay?
y esta es lo que va a hacer que se provoque una reacción en la piel, que puede ser de dos tipos: primario o sensibilizado. Para la alérgica vamos a ver que la sustancia se va a unir a una proteína y va a desencadenar la respuesta del sistema inmunológico. Como vemos aquí en la imagen, va a provocar una inflamación mediada por inmunoglobulinas que después van a generar una memoria, pero como dije, vamos a verlo más adelante. Para los cuadros, el agudo va a tener una expresión por eritema, costras melicéricas, hemáticas, sin límites precisos. Va a ser muy pruriginoso, con pápulas y con placas eczematosas. Para las crónicas va a predominar más la liquenificación, costras hemáticas, placas bien definidas, a diferencia de la anterior que no tiene límites precisos, y puede presentar AIDS, que los AIDS es la aparición de las lesiones en otras zonas en donde no se tuvo contacto con la sustancia química. Y para el cuadro subagudo, como vemos, es un eritema leve, con descamación pequeña y con pápulas pequeñas eritematosas, es decir, va a tener tanto características de la aguda como de la crónica, pero no tan exacerbadas. Empezamos por los tipos que hay. Como ya se mencionó en un inicio, en la clasificación tenemos a la irritativa, que en este tipo de dermatitis vamos a tener que se necesita de un tiempo, de una concentración y de una cantidad. ¿A qué hace referencia concentración y cantidad, que pudiera parecer que son sinónimos? La concentración es la sustancia si es pura o está diluida con otra sustancia, y la cantidad es que tanto de esa misma cantidad, ya sea pura, concentrada o diluida, se vierte en la piel y por cuánto tiempo se vierte. Cabe destacar que hay un efecto acumulativo, es decir, que se pueda tener una concentración con una cantidad específica, pero que hace que el tiempo de exposición sea baja y no desencadene el proceso irritativo o de dermatosis irritativa, pero se va acumulando entre los espacios intracelulares de la piel, en el estrato córneo, y que va profundizándose. Quiere decir que para un tiempo determinado, con una mayor concentración o frecuencia, con una mayor cantidad, va a haber un momento en el que sí va a estallar el proceso de dermatitis irritativo. Para eso tenemos aquellas sustancias con unos pHs muy bajos o muy altos. También puede ser yodo, azufre, e inclusive algunos vegetales e insectos. Por ejemplo, para insectos tenemos la larva o el gusano de mariposa y las medusas que liberan ácido nítrico al contacto con cualquier objeto, y se puede presentar a cualquier edad. Obviamente las medusas pues no lo vamos a ver tanto en pacientes pediátricos, pero sí va a haber otros como las larvas de la mariposa. Y estas son las manos de una persona, un hombre que utiliza materiales de construcción. Estos son los cromatos. Vemos que se presenta con una eczematización específica, y aquí tenemos otros ejemplos. Este es para una crema, se dan cuenta, hay una irritación y una pigmentación. Este es para un desodorante, ya comienza a ver fisuras y descamaciones, y este es una pigmentación por aplicación de una loción en la muñeca. Aquí en México se acostumbra a aplicar ahí para probarlas. La segunda es la fotoalérgica, que es una lesión monomorfa tipo quemadura solar, que va a presentarse como eritema, vesículas, ampollas, con ardor en la lesión, con tendencia al ardor. Y algo característico de esto, además de que es monomorfa, es que presenta una hiperpigmentación importante o pigmentación más allá de lo que sería normalmente. Esta es una zona de la piel no expuesta y esta es una zona de la piel sí expuesta. Como vemos, presenta el eritema con vesículas ya reventadas, con sensaciones de quemaduras y una hiperpigmentación muy marcada. Y como vemos, es monomorfa. Aquí tenemos la famosa zona del escote.
Entonces las zonas a las cuales van a estar predispuestas van a ser aquellas que normalmente tenemos expuestas al sol, como la cara, las cejas o debajo de las cejas, nariz, mentón, el escote, como ya vimos, el dorso de las manos y los antebrazos. Aquí vemos como el antebrazo, el dorso, el brazo tiene un aumento de pigmentación y una eczematización ya de células melicéricas. ¿Puede provocar AIDS? Sí, en raras ocasiones, pero sí. Quiere decir que la lesión se presente, por ejemplo, en las mejillas, en el mentón, zona del escote y en piernas, siendo que la piel, y traía pantalón la paciente. Eso se hace referencia a los AIDS. Es raro que aparezca por una exposición fotoalérgica, pero se puede presentar. Otra de ellas es la fototoxicidad. En esta vamos a tener una sustancia o agente, pero se necesita una exposición al sol después de la exposición al agente o a la sustancia. Lo más común es verlo por plantas o por líquidos que segregan las plantas. Para esto su nombre específico va a ser fitofotodermatitis, fito por planta y foto por luz, y la dermatitis, pues bueno, por la reacción que presenta. Y a las sustancias de los cítricos en específico se les va a llamar soralenos. Ya la sustancia que secretan, por ejemplo, las plantas, en esta la hiedra venenosa, van a tener un nombre específico para cada clase de planta. Y una vez vertidas a la piel, como ya mencionamos, se necesita tener el contacto y la sustancia más la exposición al sol. Eso nos va a dar la dermatitis con fototoxicidad o exposición a rayos UV. Esto del tiempo es muy relativo, ya que cada paciente o cada persona va a desarrollar un cuadro ya sea más rápido o más lento. Lo que sí es que vamos a ver una zona eritematosa perfectamente limitada por la sustancia que se vierte. Por ejemplo, aquí vemos cómo se virtió jugo de limón, después hubo una exposición al sol y vean la pigmentación que se formó aquí en los dedos. Tiene mucho ardor y prurito, y lo muy característico de estas zonas es que van a tener una pigmentación muy bien definida en donde hubo contacto con el líquido. Entonces hay que tener en cuenta esto. Esta es otra, es precisamente por ajo. Vemos como hay una pigmentación muy diferente y marcada, a diferencia de la piel que no se expuso a él. Una forma irregular, hay un edema muy leve, hay eritema, y la pigmentación que después aparece o empieza a aparecer en las zonas que ya confluyen sin la sustancia. Finalmente tenemos la alérgica, que es la más compleja de todas las dermatitis por contacto, ya que en esta vamos a tener la sustancia más la unión de una proteína que desencadene el sistema inmunológico. Entonces es más complejo, no se necesita sol, pero sí se necesita una proteína. Así lo que se va a provocar es que estos dos van a movilizar procesos quimiotácticos en la activación del sistema inmunológico desde la piel. Para eso tenemos dos pasos. El primero de ellos es la hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulinas E. Estas van a dar aviso al sistema inmunológico, van a desencadenar un proceso inflamatorio, si bien no va a ser tan grande, pero lo va a hacer, provocando vasodilatación, migración de células linfocíticas a la zona en donde hubo contacto, y van a provocar las características de eritema, edema, dependiendo de las sustancias, en algunos casos vesículas, que después van a cicatrizar al momento de romperse y se van a formar las costras melicéricas o de descamación de eczema. Entonces, una vez que estas inmunoglobulinas dan aviso a través de la activación del sistema inmunológico, van a generar una respuesta de memoria
llamada hipersensibilidad tipo 4, mediada por células. ¿Cuáles? Los linfocitos T H1. Estas lo que van a hacer es generar anticuerpos y generar receptores específicos contra este complejo. ¿Para qué? Para que a la segunda exposición este proceso inflamatorio ya no sea así de pequeño, sino que haya un llamado de más células, además de linfocitos B. Va a haber también macrófagos, eosinófilos, basófilos. Va a ser un proceso más complejo y va a haber una exageración de los síntomas, como un edema más allá de la extensión, como aquí en el caso de la mujer por usar un labial, y que genera mucho ardor y prurito. Sin embargo, hay sustancias como el níquel que puede desencadenar un proceso inflamatorio a través de la sustancia de histamina, que lo activa él mismo, aparte del que ya activa la inmunoglobulina en el primer contacto. Entonces tenemos que el tipo alérgico es inducido por este complejo, pero este mismo complejo se va a generar una respuesta de memoria que va a ser altamente específica contra el complejo al cual se le presentó, con un proceso de poder alergizante para la segunda exposición mayor. Y también para la dermatitis alérgica vamos a tener que ahora no va a ser, esa sustancia va a ser conocida, y esa va a ser el medicamento, más puede o no tener una unión a proteínas, y el proceso por el cual es el mismo. Va a haber una presentación de esta molécula al sistema inmunológico para desarrollar anticuerpos y tener una hiperreacción a este complejo. Tenemos los fármacos más comunes en antibióticos, la neomicina. Curiosamente, la tetraciclina, además de este complejo, también si se tiene un aumento de temperatura o de exposición al sol que genera aumento de temperatura, va a exacerbar los síntomas mercuriales y comunes en las heridas, como mertiolato. Inclusive algunas pomadas pueden desencadenar esto. Tenemos aquí el ojo del águila, el ungüento de soldado, muy común en México, aquí en nuestro país. Las sulfonamidas, como el sulfatiazol, es la imagen representativa de esa afección. También antihistamínicos, pese a que pareciera un poquito contraproducente, pero también lo pueden desencadenar, más aquellos que son tópicos. Los anestésicos locales, como el mentol y el caranfor, son usados en algunas comunidades, y también los AINES e ibuprofeno, por ejemplo, pueden provocar estos síndromes. ¿Cómo se diagnostica? Para eso, pues vamos a hacer una anamnesis profunda con datos sugestivos y con una presencia del cuadro eczematoso muy característico, es decir, los eritemas, las pápulas. Si el paciente nos menciona que ha hecho cambios de productos industrializados o con químicos en su casa, la topografía de su dermatitis es muy específica en la zona que tuvo contacto, no salió de vacaciones, por lo que no hay un contacto con el sol, fue agudo de poco tiempo, le ha dado mucho ardor y no hay AINES. Entonces ya pensamos que es una irritativa, una dermatitis irritativa. Por el contrario, aquella paciente que nos dice que salió de vacaciones, no consumió ningún fármaco, no ha hecho cambios en los productos de higiene personal, puede ser subagudo, muy pruriginoso, más ardor, más pigmentación. Ya pensamos en una fotoalérgica. Si hay una exposición a la naturaleza y no hay otros factores, puede ser una irritativa por contacto en plantas, o puede ser aquella que sea por soralenos.
Y es importante que cada vez que se realicen los cambios de productos de higiene, también vigilar si aparecen los cuadros eczematosos de la dermatitis alérgica. Estudios complementarios tenemos dos: la prueba de parche, que no es más que cuadritos de papel fieltro con las sustancias a las cuales se cree que son producto de la dermatitis por contacto, y estas se van a aplicar en el tronco y los antebrazos. Hay ya, dependiendo del país, parches prefabricados con una interpretación de 48 a 72 horas, y si se cree que es una fotoalérgica, pues usar el fotoparche. Hay otra prueba que se llama prueba de radioalergeno absorbente, que se abrevia como RAST. No es más que aplicar las mismas sustancias, pero ahora medimos las inmunoglobulinas a las cuales se está reaccionando a dichas sustancias. Es muy específico, pero hay que considerar que no revela una causa-efecto específica, no sustituye la anamnesis y pueden dar falsos negativos, es decir, no mostrar los datos sugestivos en los cuales se encuentra el paciente. O sea, va a haber un tiempo que tarde el paciente en trasladarse a donde se realizan estas pruebas, para lo cual a ese momento ya no va a tener la misma reacción o inclusive las mismas características del eczema o la irritación en la piel o la fototoxicidad en la piel. Entonces toma más tiempo. Está contraindicado en una dermatitis podrirritante que sea extensa, que sea aguda, y además en aquellas personas que usan corticosteroides sistémicos, porque pueden darnos también falsos positivos, o que tenga una sensibilidad a dicha sustancia al realizar estas dos pruebas. En el de la dermatoscopía es importante considerar cuáles son los aspectos más característicos de cada una de ellas. Por ejemplo, la irritativa, mucho edema, con una forma muy irregular, en menor medida lichenificación. También puede haber ardor, va a depender de la sustancia. En la fotoalérgica, ¿qué va a ser lo característico? Pigmentación, forma definida como la zona en el escote o en la cara. En menor medida, pues bueno, vesículas e ampollas, esto de acuerdo al tiempo de exposición. La fototoxicidad, su característica, tiene una pigmentación bien definida. Para la alérgica vamos a tener que puede presentar eritema, edemas, y puede presentar aides o manifestaciones sistémicas. Entonces considerar eso. ¿Y por qué? Porque todas las lesiones en todas son muy parecidas: eritema, pápulas, salvo la fotoalérgica, cuando ya tenemos una zona con ampollas muy grande, pues bueno, ya nos dan datos sugestivos más específicos. Por ejemplo, aquí tenemos una que es uso de pulsera, níquel, uso de cambio de calzado, contacto con la piel, de hecho es hiedra venenosa, uso de pomadas, se aplicó en la pierna, parte inferior, y ya estaba ascendiendo. Estos son daños igual por salicilatos, medicamentos obviamente, y en el peor de los casos un medicamento nos puede llevar a un síndrome de Steven Johnson, donde la piel se torna en todo el cuerpo y además de forma sistémica con necrosis. Ahora, la patología, ¿cómo sucede exactamente? Hay que entender que la piel también sirve como un repositorio de sustancias. Por ejemplo, el hígado puede detoxificar sustancias, pero al no poderlas liberar, ya sea por torrente urinario o fecal, se pueden almacenar en la piel. Entonces estas sustancias, al unirse, las sustancias irritativas que causan dermatitis, al unirse a estas llamadas heptanoproteínas que se almacenan en la piel, pueden provocar la activación del sistema inmunológico. Entonces vuelve más propensos a una dermatitis alérgica. Ahora, ¿cuál la sustancia? ¿Qué vía se utiliza para entrar? Una de ellas es la transepidérmica. Es aquella sustancia que toca la piel y empieza a bajar por el estrato córneo, espinoso, granuloso y finalmente al basal, pero entra entre cada célula, o bien
puede ingresar de célula a célula, brincando y pasando a través de una difusión facilitada. ¿Qué le va a dar esa característica? Que la sustancia tenga una lipofilicidad, o que sea altamente lipofílico para atravesar la membrana celular. A mayor cantidad de expresión lipofílica, mayor penetración, inclusive también su tamaño, menos de 1 kilodalton, más de 500 daltons. Y bueno, la segunda característica o vía de entrada es a través de los folículos pilosebáceos, como vemos aquí en la imagen, y glándulas sudorípadas, como vemos acá en otra imagen. Es otra vía de entrada, por aquí. Y obviamente puede entrar a torrente sanguíneo sistémico. ¿Por qué? Porque recordemos que la piel hasta ciertas capas no tiene contacto con el sistema circulatorio. Y bueno, la alérgica, además de tener estos procesos y después unirse a proteínas que ya se encuentran en la piel, heptanoproteínas, la fase alérgica van a producirse en 2 pasos. Este es el 1 y este es el 2. El 1 se le llama también de inducción. Como vimos, es una sustancia o hepteno que se adhiere a una proteína, estimula a células presentadoras a través de este complejo mayor, esta compatibilidad tipo 1. ¿A quiénes estimulan? A los linfocitos T. ¿En dónde? En el ganglio linfático. ¿Para qué? Para proliferar y producir receptores de membrana específicos contra este complejo que detectaron. Finalmente migran estas células esperando el segundo contacto. Cabe destacar que esto sucede también junto con la inflamación que provocan las inmunoglobulinas E. Ahora, la fase de elicitación, bueno, y esta dura de 10 a 15 días. La fase de elicitación dura 72 horas después de un contacto secundario, la cual va a activar a los linfocitos T para provocar un proceso inflamatorio exagerado por CD8, migrar células efectoras por infiltrados, tanto CD4 como macrófagos, los linfocitos B, también eosinófilos y basófilos, provocando una respuesta inflamatoria más grande, inclusive sistémica, de lo que provocó en la primera vez. Obviamente va a depender de lo que hemos mencionado, del tiempo, de la concentración y de la cantidad de la sustancia que ingresa. El cuadro agudo, entonces, tenemos que puede tener un edema tanto intra como extracelular. Si presenta los dos es llamado espongiosis. Esto da lugar a las vesículas, las ampollas y exocitosis de células mononucleares. Puede presentar en la dermis edema, infiltrado inflamatorio de eosinófilos y linfocitos, así como la vasodilatación. La piel llorosa no es más que el eritema y el edema con exuceraciones que después se desarrollan a costras melicéricas, como estas de aquí, se descaman. Como cuadro crónico vamos a tener que tiene un predominio de liquenificación con escamas y costras hemáticas. Ahora, pueden algunas, dependiendo de la clase, como ya vimos, generar una hiperkeratosis, en el peor de los casos acantosis. Y la subaguda va a presentar partes de estas y de las anteriores, edemas, infiltrados, vesículas, ampollas, pero van a ser menos exacerbadas. Ese es el cuadro subagudo. Como tratamiento vamos a tener corticosteroides de vía tópica, como estos de aquí, para palmas y plantas de los pies. Para las áreas más sensibles como cara y pliegues genitales vamos a tener la acetato de hidrocortisona. Y es importante respetar el Finger Type Unit, que no es más que la cantidad de medicamento que cabe en la articulación interfalágica distal, que es aproximadamente de 0.5 gramos, es la parte distal del dedo. ¿Por qué es importante esta unidad? Porque para cada área del cuerpo vamos a tener diferentes cantidades de aplicación de medicamentos. Son normas ya establecidas por la guía de práctica clínica aquí en México.
Y bueno, para un eczema crónico vamos a tener estos inhibidores de la producción de linfocitos T en el caso de que ya sea una dermatitis alérgica. Estos fármacos lo que van a hacer es evitar la proliferación de estas sustancias, de estos linfocitos T, que permitan la restauración de la barrera cutánea. Y para casos altamente graves como una dermatitis irritante con un daño agudo grave, se pueden usar psicotrópicos y antihistamínicos, de preferencia estos dos. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dolor, hay muchísima irritación, inclusive puede llegar a generar quemaduras. Como medidas preventivas vamos a tener, pues bueno, que primero que nada, si se trabaja, usar protección. Si no se puede usar protección, cambio de actividad dentro del trabajo, y si no se puede eso, cambiar el trabajo como última opción. Obviamente evitar las sustancias a las cuales se conocen o les produjo esa dermatitis. Si no se conocen cuáles, pues bueno, realizar la prueba de sensibilidad, ya sea por parches o por RAST. Aquí es RAST, para tener ya una certeza de cuál es el agente específico al cual se es alérgico. Obviamente, si se hacen cambios de productos de higiene personal como jabones, perfumes, accesorios como aretes o anillos, jabones, tintes de pelo en la mujer, desodorantes, pues bueno, siempre tener una vigilancia a la exposición para que no aparezcan las dermatitis. Para las dermatitis de fotosensibilidad no está indicado el cambio de la alimentación, todo lo contrario. Más bien lo que se suspende, recordemos que es la sustancia más la exposición al sol. Entonces lo que se recomienda, más que quitar la sustancia ingerida o que se tenga contacto con ella, como en el caso de los oralenos, los jugos, evitar mejor la exposición al sol después de consumirlos o de tener contacto con ellos. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a la dermatitis seborreica. Para ello vamos a ver las definiciones. Estas son más claras, son más específicas, tienen en común muchos aspectos que ya son más definitorios. Para este autor dice que es una de característica eritematosa, escamosa, de evolución crónica y recurrente en niños y adultos, es decir, no hay edades específicas. Se localiza en la piel cabelluda, como cara, regiones externales y interescapulares y los pliegues. La guía de práctica clínica nos menciona que es un trastorno crónico inflamatorio de la piel con predilección en áreas ricas en las glándulas sebáceas. Entonces es en la piel cabelluda, pero que es rica en glándulas sebáceas. Para este último autor menciona que es una dermatitis crónica muy común, caracterizada por eritema y descamación, que aparece en regiones donde hay mayor actividad de las glándulas sebáceas, ya mencionado aquí, como por ejemplo la cara, piel cabelluda, regiones preesternales y en los pliegues corporales. Este incluiría lo que vimos en los primeros dos, que sería nuestra definición ideal para entender lo que es la dermatitis seborreica. Vamos con datos de epidemiología. Es una enfermedad cosmopolita, la vamos a encontrar en todos lados, en Europa, en África, América, casi todos los continentes, pero con menor medida en China, sin predilección en género ni en edad. Sin embargo, hay un predominio ligero en varones por la actividad de las glándulas, no porque haya más, sino por la actividad de estas, las ocupaciones en las cuales se tienen los pacientes. Puede llegar a ocupar el 3 a 6% de la consulta dermatológica, en los cuales en recién nacidos tiene una frecuencia del 12% y ocupa el tercer lugar de enfermedades en el primer mes de vida. En piel cabelluda ocupa el 25% de afecciones de estas. En niños de hasta 3 meses de edad tienen una incidencia del 42%. Se observa en pacientes con VIH-Sida en un 30-80%, y vamos a ver cómo es su cuadro más adelante. Factores de riesgo. Si bien tiene una predisposición hereditaria, también vamos a tener otros aspectos como el exceso de la humedad, que genera cambios de pH, que
causa una piel grasa, es decir, se exagera en la producción o la utilización para las glándulas sebáceas, uso de alcohol sobre la piel, estrés y cansancio. Más adelante vamos a ver en el cuadro fisiopatológico el porqué. Al igual que aquellos pacientes con estas afecciones como parálisis facial, Parkinson y esquizofrenia, así como VIH-Sida, pero más en estas, que si bien pensamos, bueno, estas no que tienen que ver con una dermatitis seborreica, vamos a ver más adelante en la fisiopatología el porqué y tiene que ver con su tratamiento. Puede presentarse un estado anterior a la psoriasis, es decir, que se presente psoriasis más la dermatitis seborreica, y se le va a llamar seborriosis. También se puede dar por un proceso infeccioso, específicamente por este hongo, Malassezia, en su cepa furfur, y vamos a ver por qué. Y de hecho este hongo es común en nuestro cuero cabelludo, entonces vamos a ver sus factores, el por qué se desencadena. Hay que hacer un diferencial porque hay una falta de administración de zinc en los pacientes, es decir, deficiencias nutricionales que pueden desencadenar un proceso muy parecido a este, eritematoso, con descamaciones, pero es por deficiencia de zinc. Su cuadro clínico es que puede iniciarse como una simple caspa, llamada también pitiriasis capitis, en donde la escama va a ser amarilla, vamos aquí, fina, va a haber prurito en la zona de cabelluda. Esta escama puede ser oleosa, adherente, y en el cabello obviamente va a tener una línea de implantación sobre el pelo, sigue esta implantación. Como vimos, su distribución puede ser en el cuero cabelludo, cejas, pliegues nasolabiales, meato acústico, el externo obviamente y el tórax, es decir, con predominio con cabello. Su clasificación es de 4, vamos a ver estas 4, y vemos que las primeras 2 se subclasifican en 3, vamos a ver cada una de ellas y vamos a explicarla. Vamos a ver que de acuerdo a su distribución va a ser el nombre al que se le da. Empezamos con la del adulto, que también es conocida como pitiriasis capitis, llamada coloquialmente como caspa. Las descamaciones van a ser así, finas, pueden presentarse con fisuras y tapones foliculares. Empezamos con la primera de ellas, que es la pitiriasis esteatoide, que la distribución va a ser en la piel de cabelluda o en todo el margen, también llamado corona seborreica. También se puede presentar en la cara, en la ceja, se puede presentar en la nariz y en las mejillas. ¿Cómo es? Es un eritema escamoso, grasoso, amarillo, más costras o eczemas, y pueden presentarse incluso exudados. Otra de ellas, dentro del mismo de adulto, tenemos el eczema figurada o figurado. ¿Por qué? Porque va a tener una forma simétrica. ¿En dónde va a afectar? En la barba, en el bigote y en algunos casos el pubis, pero su característica es simétrica. Se puede presentar, más bien se debe de presentar de forma simétrica en su mayor extensión, tanto izquierda aquí como derecha. Otra de ellas es la intertriginosa. Esta característica es que va a afectar a adultos entre 40 y 50 años y en adolescentes obesos. ¿Dónde se va a aparecer? En las axilas, en los ingles, en los pliegues inframamarios en las mujeres, ombligos, zona anogenital en los hombres, válano prepucial, y en las mujeres en el clítoris. Se van a presentar con fisuras, como vemos aquí, hay fisuras ya. Es un eritema, como vemos ya, de color rojo, con intensa, con escamas grasosas, con bordes bien definidos, y pueden, como generan un intenso prurito, pueden causar una infección sobreagregada, así como una presencia característica de olor fétido. Por la ubicación, al ser pliegue, tiende a no provocar una movilización de aire a través de ellas y el olor tiende a acumularse. Pasando a la dermatitis seborreica del niño, se presenta durante los primeros 3 meses, con una característica que inicia en piel cabelluda, se puede extender hacia la frente,
después hacia las cejas, como este niño, después hacia las pestañas, que este niño no lo presenta, pero es el orden en el que sigue. Pliegues retroauriculares, aquí no se ve en la foto, pero seguiría ahí, y después las aletas nasales y mejillas. En casos extensos puede irse hacia el cuello, a axilas, ombligo y genitales, o de forma ya generalizada. Las escamas, ¿cómo van a ser? Blanco-amarillentas, también se le llama dermatitis seborreica de leche o del niño. Es oleosa, de forma redondeada u oval, pero de tamaño muy variable. Tenemos otra que es la famosa infantil o pseudotinia amiantácea de Alibert. Su característica es que las escamas van a ser también con costras estratificadas de color blanco a gris, como vemos aquí en la imagen, es casi gris, y al momento de levantarlas van a estar húmedas por debajo. Esa es una característica. Y otra es que los pacientes van a tener en cara, además del cuero cabelludo, en toda la cara. Otro de ellos es el eritema descamativo de Leiner-Mousus. Es de herencia autosómica por falla genética en este tipo de linfocito regulador, con un inicio súbito de 2 a 4 meses de vida. Inicia en la piel cabelluda, se va a los pliegues, con una evolución de un eritema extenso en todo el cuerpo, con predominio en el tronco. Es muy notoria también en cara, pero también en tronco, y los pliegues tiene una predilección por una sobreinfección por candidiasis, y obviamente enfermedades sistémicas. Al no tener la barrera protectora de la piel, también puede conducir a una sepsis o la muerte. Ahí, hablando de infecciones, pasamos a otra de las clasificaciones, que es la por este hongo, la Malassezia furfur, que es el más común en sus cepas. Este tiene un predominio en varones, puede presentarse también como una infección sistémica, afecta fundamentalmente el tronco, pero también en los recién nacidos se forma sistémica en unidad de cuidados intensivos, y con un predilecto en aquellos niños que reciben alimentación parenteral. Su característica es que inicia con malestar general y fiebre. Sus lesiones son principalmente papulares, foliculares, monomórficas y que aparece en toda la extensión del tronco, aparecen en todo el tronco. Finalmente, la dermatitis seborreica para el VIH, que su característica es que se presenta de forma clásica, pero puede presentarse de forma extensa y más grave. Esto de acuerdo a la cantidad de niveles de linfocitos. Trazando una media, recordemos que la media, para que no haya afecciones entre otras cosas, es mayor o igual a 500 milímetros cúbicos. Pues bueno, en aquellos pacientes que tienen un conteo de entre 200 a no más de 500 van a presentar este tipo de dermatitis seborreica, si tienen los factores de riesgo, de forma más grave, más extensa. Como estudios complementarios y de diagnóstico, vamos a tener que se pueden hacer unas biopsias en la lesión, cuantificar globulinas por sospecha de este hongo. De ser así, de que se confirmen globulinas, se puede hacer un cultivo también de prueba de sensibilidad, y se utiliza el dermatoscopio para ver la lesión. La lesión la vamos a explicar en esta otra diapositiva. Con el dermatoscopio se van a ver aspectos arborizantes, así, en el cuero cabelludo, que inician como puntos rojos con un aspecto globular, que después se van haciendo tortuosos, evolucionando a una cicatrización eczemática con una lesión melicérica, es decir, se descama. La descama es amarilla, oleosa, y pues bueno, vamos a verla de acuerdo a la presentación en las zonas en donde se encuentra ese cuero cabelludo, ceja o aleta nasal. Ahora, ¿cómo sucede esto? Y lo mencionamos a un inicio, va a ser multifactorial, o puede ser multifactorial, y en esto hay mucha controversia. Se han realizado varios estudios. Tenemos primero que nada el genético, con una deficiencia en estos linfocitos, como vimos en los neonatos, puede generar la de Leishmania Mousus. Lo que va a hacer es que evita
que se puedan combatir microorganismos, como el hongo Malassezia furfur, y se puede heredar, y aquellos que tengan todavía un compromiso del sistema inmunológico, pues la exacerbación va a ser mayor. Otro de los estudios que se han realizado es la prueba de estrés, de acuerdo a diversas escalas por diversos autores. Miden la depresión y la ansiedad, y aquellos que tengan los factores de riesgo, se vio que en base a estrés y depresión postraumática, inclusive fatiga, se observan cuadros e inicios de la dermatitis seborreica por estos condicionantes, por la ansiedad y la depresión y la fatiga. Esto como aspectos estresantes. Como aspectos biológicos vamos a tener que es una respuesta inmunológica, no necesariamente por deficiencia o problema genético en células linfocitarias, sino por una depresión del sistema inmunológico, que puede ser no necesariamente por ¿Esto por qué? Igual diversos estudios, aquí dejo el dato de referencia, en donde se vio que en nuestro cuero cabelludo tenemos Malassezia en todas sus variantes, en todas sus cepas, especialmente con dominio en furfur. Obviamente va a depender, esto es en el cuero cabelludo, en la cabeza, va a variar en la zona del bigote, a la zona del torso. Entonces, si ya tenemos nosotros estos hongos, ¿qué hace que se genere la patogenicidad? Se supone que son normales, están en nuestro bioma. Entonces los estudios mencionan que no deben de provocar daño, y si provocan daño es porque hay una deficiencia del sistema inmunológico. Esto hace alusión a los factores biológicos. Ahora, ¿pueden ser por estrés que generen un problema biológico? Sí. Por eso no están bien definidos los factores. Otros de ellos, si no es genético, no está bien definido. Otros de ellos es el predominio por las estaciones, como es el invierno, o zonas húmedas, o estaciones húmedas, que cambian el pH y nos condicionan a infección o a cambios en las glándulas seborreicas. Ahora, en pacientes inmunosuprimidos, pues bueno, va a estar la condición de que haya una sobreinfección por el hongo, de aquí, y obviamente pues la presencia y la clínica va a ser más exagerada. Ahora, hace un momento, a un inicio, se mencionó que el Parkinson, parálisis facial y esquizofrenia son también factores de riesgo para la dermatitis seborreica, siendo uno de los otros factores. ¿Y por qué? Bueno, normalmente nosotros tenemos una liberación de 100 a 200 microgramos de las glándulas seborreicas por centímetro cuadrado. Pues bien, en los pacientes con estas afecciones que tienen un tratamiento con levodopa o neurolépticos, para el caso de parálisis facial o esquizofrenia, la liberación o la activación de las glándulas seborreicas va a ser con una liberación mayor a 200 microgramos de las glándulas, o por actividad de las glándulas sebáceas por centímetro cuadrado. ¿Gracias a qué? A los fármacos. Entonces, por eso es otro factor. Y como tratamiento, pues bueno, vamos a tener que, si es genético, pues bueno, no va a haber una cura. Si no es genético, lo importante es cuidar o hacer un cambio en el pH neutro, eliminar el alcohol, productos de higiene si es que se cambió, o medicamentos innecesarios. Usar shampoo que tengan salicilatos, alquitrán y selenio y zinc para mantener el bioma y que no haya cambios en el pH. Si se sospecha del hongo, pues bueno, ketoconazol, aplicar una vez al día por 5 días, si es que es complicado. Si es sencillo, aplicar 2 veces por semana por un mes. Si se quiere evitar reincidencias, pues bueno, en verano, en estaciones de riesgo, se aplica una vez al día,
por 3 días continuos, si es que fue complicada. Si fue simple, evitar la reaparición una vez por semana por 2 semanas, es decir, 2 veces. También se pueden usar corticosteroides en shampoo al 0.05%, depende de la presentación, es la aplicación, pero si vemos no excede más del mes. ¿Por qué? Porque nos puede ser contraproducente el uso de corticosteroides. Y en contraparte al ketoconazol tenemos al bifonazol al 1%. La ventaja de este es que se aplica una vez por día por 4 semanas y el tratamiento está realizado. Finalmente tenemos las medidas preventivas, que no es más que una elección de productos de higiene personal siempre con un pH neutro. Esto si no se tiene el gen condicionante de dermatitis seborreica, por lo que una de tus tareas va a ser realizar un historial hereditario frente a afecciones similares o directas de dermatitis seborreica. En caso de no tener la condicionante hereditaria, pues bueno, eliminar de tu dieta alimentos fritos, con picantes, embutidos, quesos curados, bebidas alcohólicas y carbonatadas. ¿Por qué? Porque se ha visto que algunos de estos cambian el pH de la piel, o las sustancias depurativas se almacenan en la piel. Otra de las afecciones o medidas preventivas es evitar rascar en exceso y no generar lesiones. Y si se generan lesiones, evitar que se toque con manos sucias. ¿Vale? Siempre pH neutro, y además utilizar productos con certificación y que sean recetados por un dermatólogo o un experto, no productos que se pasan de persona a persona porque les dijeron que con eso se cura, que le salió muy bueno a la vecina. Ese tipo de situaciones no, a eso serían productos milagro. Deben de evitarse siempre productos certificados de una buena procedencia y recetados por un profesional. Pues bueno, finalmente les dejo aquí mis referencias bibliográficas. De mi parte es todo. Gracias por su atención. Gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Hasta luego.